Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta semana, como cada semana, para conversar con ustedes sobre los temas de mayor trascendencia, de mayor incidencia que han ocurrido, que se están desarrollando en nuestro país y que pueden constituir una amenaza, un riesgo para nosotros lograr el desarrollo sostenible que tanto merecemos o deseamos. Primero queremos hacer una agradable felicitación, digamos así, a la Fundación Ciencia y Arte por la exitosa ceremonia de inauguración de la Feria Ecoturística y de Producción celebrada en esta semana en el municipio de Villa Altagracia, en la finca Los Arbolitos, a los pies de la loma de Novillero, donde se dieron cita una cantidad importante de delegaciones nacionales e internacionales, dando inicio a ese canto a la historia, a la cultura, al medio ambiente que une los pueblos. Invitamos a todos por esta vía a visitar esa excelente manifestación de desarrollo ecoturístico en contacto con la naturaleza, con el verdor, con la gente, con la cultura, que se celebra durante toda esta semana que viene y termina el día 23 de noviembre. Ya haremos algunos reportajes y algunas notas sobre el desarrollo de las actividades en programas subsiguientes. Pero no debemos dejar pasar la ocasión para que juntos promovamos un taller de lecciones aprendidas que nos debe a nosotros los dominicanos, y a nosotros los caribeños, pasar balance a las situaciones generadas por Melissa. Sobre todo nosotros aquí en República Dominicana, que hemos tenido ya vivencias de huracanes de esa magnitud. Pasar balance para que nuestras futuras generaciones y las generaciones del presente que no vivieron los efectos de huracanes como David, como George, como Jean y otros más, porque veíamos a la gente celebrando o esperando en una celebración que viniera el huracán, no tan solo en algunos lugares dominicanos, a pesar de todas las advertencias y el seguimiento que le dieron las instituciones del lugar, pero también lo vimos en Jamaica, donde la gente se enteró, mucha gente se enteró del huracán cuando el huracán llegó. Y en Haití, donde vimos ejercicios de gente
independientemente de la magnitud de la fuerza de los vientos pronosticadas, veíamos gente en las comunidades, en algunas comunidades, asegurando su tienda de campaña, amarrando bien la lona de la tienda de campaña, mientras los muchachos, en esas condiciones, digamos, de temporalidad de la vivienda, disfrutaban de un almuerzo, de una merienda, en las postrimerías del golpe final de ese huracán. No se vayan, porque vamos a analizar junto a ustedes esos escenarios con la idea de que podamos sacar las mejores prácticas y las lecciones aprendidas que nos permitan evitar que situaciones similares puedan repetirse en nuestros territorios, en cada una de nuestras ciudades o en cada uno de nuestros barrios o de nuestras viviendas, si queremos garantizar la sostenibilidad del desarrollo por el que tanto luchamos y porque tan alto precio pagamos. No se muevan, queridos amigos, porque en breve entramos en materia con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, de nuevo con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, para continuar conversando de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que debemos sacar en ese taller a realizar, el que sugerimos que debe hacerse en nuestro país, debemos como práctica nosotros ver los temas prioritarios que debemos atender. En primer lugar, debemos tener a manos los pronósticos que se comparten los meteorólogos, muy buena calidad de servicio informativo disponible para estas fechas, tanto a nivel local como a nivel internacional, donde con anticipación podemos saber cuáles son las magnitudes que va a tener el territorio, qué probabilidades va a tener nuestro territorio de ser impactado por esos eventos y sobre todo la magnitud de los vientos. Hablando del caso de Melissa, mientras para nosotros hubo una alerta permanente de tormenta tropical, primero vaguada con mucha agua y luego bandas de esa tormenta tropical que no pasaba el centro, en la mayoría de las opciones, aunque alguna daba la posibilidad de que pasara por acá, y las principales amenazas para nosotros eran esas ráfagas huracanadas eventuales que podían presentarse y vientos menores. El tema principal para Dominicana fue el agua y analizaremos el agua, pero para los países donde se trazó la ruta por la que pasaría el ojo del huracán y que tendríamos huracán mayor, un huracán con ráfagas de viento por encima de los 150 kilómetros por hora. Para el caso de la especie, vientos huracanados de más de 250 kilómetros por hora. Es evidente que cuando tenemos ese pronóstico, tenemos que prepararnos para lo siguiente. Primero, hay unos vientos
huracanados que vamos a recibir antes de que llegue el ojo del huracán y otros que vamos a recibir tan pronto pasa el ojo del huracán por el territorio. Y unos vientos huracanados de más de 250 kilómetros por hora nos deben poner a reflexionar que el 95% de los techos con estructura metálica o con planchas de zinc o con aluzinc es probable que sufran graves afectaciones. Algunas tan graves que implique el destechado completo de la vivienda o de la estructura, porque si no están hechos los anclajes establecidos por las buenas prácticas, el techo completo va a volar, como vimos volar techos de estaciones de combustibles o techos de viviendas en las imágenes o en algunas imágenes compartidas de la vecina isla de Jamaica, donde la población, antes de que llegaran los vientos, usted la veía despreocupada, obviamente haciendo muestra de un desconocimiento total de la fuerza de los vientos que los estarían atacando en las horas o minutos siguientes. Hubo gente que se enteró de que llegó la tormenta, que llegó el huracán, cuando la ráfaga del huracán le desprendió los techos o le destruyó las viviendas en las que habitaban. O sea, debemos tener en claro, y hay que revisar, trabajar con la población, poniendo en claro, de acuerdo a la magnitud de los vientos, de los huracanes y del posicionamiento en que estemos con respecto al ojo del huracán, las previsiones que debemos tener. O sea, hay viviendas que han sido construidas de manera, digamos, artesanal, con bloques sin el debido mortero, sin la debida sujeción a zapatas y a los reforzamientos de acero que se establecen en las construcciones de bloques, o usando los materiales inadecuados. Hay casas hechas de bloques, pero sin el amarre requerido, estandarizado, conocido por vigas de amarre que son indispensables para dar la cohesión a la estructura de los bloques, que tan pronto el viento de esa velocidad les golpeó, es como si fuera un martillo que tumba la pared. Es inexplicable que, teniendo tanta experiencia en el Caribe de los daños y afectaciones de viviendas, donde ya sabemos a qué velocidad del viento se lleva el techo de zinc, ¿qué podemos hacer para garantizar que ese techo quede más sujetado? ¿Cuáles amarres podemos darle? ¿Cómo podemos poner la estructura del techo? Que un techo de 2 aguas es menos resistente a los vientos huracanados que un techo de 4 aguas. Que ese techo de 4 aguas o el techo parecido al bohío, a la choza de los aborígenes, con experiencia de más de 500 años, tienen mayor capacidad aerodinámica a los vientos huracanados y resiste mejor que la cana, resiste mejor que el zinc. O sea, la cana, si la estructura de madera es adecuada, una cana bien amarrada se puede despeinar más fácil, pero no se va. La misma agua que cae después de los vientos vuelve y acomoda el techo de la cana. Pero hay una velocidad del viento donde no es un tema de que si se peina o se despeina. El tema es que se va
porque a una velocidad de viento de 250 kilómetros por hora no es posible o es muy poco probable que una estructura ligera sobreviva. Las estructuras metálicas o techos, si son asegurados con vientos interiores, puede que resista un poco más. Si no tiene los alerones que le permite al viento golpear por debajo, o si no tiene alguna pieza de madera o de hierro que cede porque está en malas condiciones, porque si hay una sola plancha de zinc que cede, el golpe de viento que entra por ese hueco de la plancha que cede va a eliminar completamente la estructura de los vientos que tenemos. Hay lecciones aprendidas en el país que nos deben ayudar e invitamos a revisar las experiencias de este huracán en otros países y en el nuestro para iniciar una serie de talleres con las comunidades, apoyados con maestros constructores, con ingenieros, con constructores, con miras a enseñar o instruir a nuestra comunidad cómo proteger nuestros techos, cómo proteger nuestras ventanas, cómo proteger nuestras estructuras de vidrio, cómo proteger los huecos que tienen nuestras viviendas, porque protegiendo la estructura del techo, protegemos sin lugar a dudas la vida y las propiedades de todos los que habitamos dentro de esa vivienda, o las propiedades de todos los que trabajamos o que invertimos en esa empresa que necesitamos que siga funcionando después de la tormenta o del huracán, generando riqueza y bienestar a todos y cada uno de los que trabajamos ahí o de los que consumimos los productos que produce esa institución, esa vivienda o esa empresa que puede ser afectada si no hacemos lo correcto. Si el techo se va, se dañan las propiedades de la vivienda, hay que trabajar de nuevo para recuperar las propiedades de la vivienda y es probable que ese daño nos genere 2, 5, 10 años de atraso en el desarrollo de la familia, sin contar la gravedad de conservar dentro de una vivienda con un techo ligero los cuadernos y libros de los estudiantes, porque no habrá forma posible de garantizar la continuidad del proceso educativo en nuestro país si las viviendas no guarecen y protegen a nuestros niños y a sus útiles escolares. No se vayan, queridos amigos, porque en breve, luego de estos breves mensajes, volveremos a conversar con ustedes de otros temas que debemos considerar y estudiar para prevenir afectaciones o graves afectaciones en caso de que nos toque, como les ha tocado en esta ocasión a otras islas del Caribe, un impacto directo de un huracán o una tormenta como Melissa o similar. En breve continuamos con ustedes. Seguimos con ustedes, queridos amigos de la Utopía, conversando acerca de los efectos de tormentas graves que nos puedan afectar, tipo Melissa, y cómo debemos prepararnos, cómo debemos aprender de estas lecciones para poder avanzar adecuadamente.
Conversamos en la primera parte viendo efectos del viento, una parte del viento. Solamente nos queda completar con respecto al viento los graves efectos que tiene el viento en las líneas del tendido eléctrico y de comunicación, donde si los vientos huracanados fuertes pasan por donde estamos, a veces no tan fuertes. Lo primero es garantizar que todas las líneas de conducción, sobre todo líneas primarias y líneas secundarias importantes, no queden expuestas a árboles, a ramas de árboles que al caer o al romperse puedan cortar las líneas o generar cortocircuitos. En el caso nuestro vimos una gran actividad de las brigadas de las distribuidoras de energía. Esas brigadas de poda con un canasto podando intensamente en casi todas las vías, digamos de vías terrestres importantes, una poda. Pero nos sorprendió que hubo áreas donde a última hora aún se mantenían podando. Esa es una tarea que antes de que llegue la temporada ciclónica, debemos todos y cada uno de nosotros tomar en cuenta de que las brigadas de las empresas de electricidad tienen que podar todos los árboles que pueden ser tocados o afectados por la caída de ramas de árboles o por el movimiento de ramas y árboles, porque pueden darse ambos casos a la vez. No tomar en cuenta eso, estamos facilitando que de manera, digamos, casi automática, con las primeras ráfagas de viento, se vean interrumpidos los servicios eléctricos en nuestras comunidades y quedemos sin servicio de electricidad por varios días en los que se hacen los sistemas de reparaciones cuando no se ha hecho la poda adecuada y a tiempo. Pero de la misma manera que las empresas de electricidad hacen la poda en las líneas primarias, nosotros en el marco de nuestras propiedades, donde tenemos las conexiones internas y las líneas de alimentación, tenemos que garantizar la protección de esas líneas. Como ya decíamos, si se puede levantar el techo de la enramada o de la vivienda, porque es un techo ligero, debemos tomar la previsión de suspender, bajar los breakers o el switch de machete de nuestra vivienda para que en el momento que se dé lo que está previsto que ocurra, que es que se vaya el techo o se destruya una parte del techo, los alambres que quedan sueltos, cargados de electricidad, no afecten la vida de los que estamos en el lugar o no generen otros problemas mayores, porque junto con el alambre del techo afectado, cualquier tanque de gas que haya sido movilizado y que ande suelto botando gas puede generar situaciones graves que tengamos casos que lamentar. O sea, hay que resolver el tema de las instalaciones eléctricas, sobre todo para evitar graves afectaciones durante la tormenta y en el tiempo que sigue a la tormenta. También tenemos que tomar en cuenta con respecto al viento que las láminas de zinc que pueden volar de las estructuras de techo o la afectación que podemos tener con elementos sueltos, piezas de madera, tanques, piezas sueltas que hemos visto ya en ejemplos de terremotos anteriores, como una pieza de madera tomada por esa ráfaga de viento huracanado, la ha usado como una lanza y ha atravesado el tronco de un árbol, el tronco de una palma. O sea,
una pieza de madera, un ladrillo, una pieza de cristal, cualquier elemento suelto que esté en el patio o que esté en una vivienda cercana puede convertirse en un arma mortal para los que estamos ahí. Por lo tanto, procede, con respecto al viento, recolectar todo elemento que pueda volar, que pueda la ráfaga del viento levantarlo del lugar donde está y convertirlo en un proyectil que golpee. Y repetimos, puede ser una pieza de madera que esté en el techo de un vecino, puede ser una pieza de hierro que esté en el patio de su casa, o puede ser una pieza de hierro o de una ventana suya de su casa, que con el golpe del viento esa pieza se convierta en un arma mortal que afecte la vida o la seguridad o suya o de su familia o de alguna persona que esté cerca al entorno de donde está sucediendo ese evento. Entonces, proteger las puertas y ventanas, recoger todo lo que puede volar para que no haya nada suelto, todo eso colocado en un lugar seguro, amarrado, protegido con paneles de madera, con planchas de plywood. Todo eso puede ayudarnos a garantizar la seguridad nuestra y de las personas de nuestro entorno, aún en el peor de los casos de que el viento huracanado destruya parte de una propiedad, parte de un techo o movilice madera de cualquier otro lugar. No se sorprenda, puede ser la madera de un establo, la madera que esté en una silla vieja, que esté en un lugar. Todo eso hay que asegurarlo, porque todo, y repito, todo, una pieza de madera, una teja del techo, una plancha de zinc del techo que se destruyó, todos esos elementos pueden ser armas mortales si son tomados por una ráfaga de viento huracanada de más de 250 kilómetros por hora. Nosotros, los que vivimos en el Caribe y los que tenemos la dicha de disfrutar de una temperatura cálida y agradable todo el año, también sabemos o debemos saber que podemos pagar el precio de vivir en ese paraíso tropical. Porque ese calor que a nosotros nos agrada, ese calor que enriquece y le da vida a las especies en nuestros mares y en nuestros ríos, es el alimento que le da fuerza a las tormentas, a los huracanes, y en la medida que viene ese temporal desde las frías aguas del Atlántico, al tocar las aguas cálidas del Mar Caribe, se fortalece y nos amenaza. Y debemos nosotros considerar los efectos del viento huracanado, de qué cosas tenemos que protegernos, cómo lo podemos hacer, y todo eso es posible si desde nuestro Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, desde nuestro sistema de empresas, si de nuestros gremios profesionales promovemos talleres de lecciones aprendidas en donde con los miembros de la comunidad, de nuestras comunidades que a lo mejor no han vivido esa situación, podemos analizar los resultados que hemos tenido producto de los vientos huracanados en Jamaica, en Haití y en Cuba, porque de esas lecciones aprendidas y de las buenas prácticas que existen y que podemos compartir con todos los miembros de la comunidad, de eso puede depender la efectividad de nuestro comportamiento y de nuestras acciones para prevenir la ocurrencia de desastres mayores y garantizar la vida y las propiedades contra los efectos del viento en la próxima tormenta. No se vayan, queridos amigos, porque
en los segmentos siguientes conversaremos del agua, los efectos del agua y cómo el agua también puede generar graves afectaciones, y sobre todo si junto con el agua tenemos vientos huracanados y tenemos las condiciones adversas que se presentaron con el huracán, con la tormenta Melissa en Jamaica, Cuba y gran parte del territorio haitiano. En breve continuamos con ustedes con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, revisando los efectos que puede generar en cada uno de nosotros huracanes, tormentas tropicales, y a raíz de promover la celebración de talleres de lecciones aprendidas y de buenas prácticas en las comunidades, en los municipios, en las empresas, tomando como modelo los efectos del huracán Melissa en Jamaica, Cuba y Haití, y eventos y de los efectos de las ráfagas que nos afectaron a nosotros, que eran ráfagas que provenían del huracán Melissa, cuyo centro estaba muy distante de nosotros, pero las características de su formación, la lentitud de su desarrollo y los vientos cortantes que estaban impidiendo su desplazamiento hacia el oeste, facilitó en gran medida que durante más de una semana los vientos huracanados llegaran hasta nuestro territorio, generando graves afectaciones, sobre todo con el tema del agua. Vamos a analizar los efectos del agua. Primero debemos decir que el agua tiene un efecto beneficioso, porque el agua, todo el agua que nosotros consumimos para producir electricidad, para irrigar nuestros campos, para el consumo de nuestras ciudades, es en gran medida posible porque cada año hay temporadas ciclónicas en el Caribe y eso alimenta nuestras presas, alimenta el caudal de nuestros ríos que se limpian, humedece, satura nuestros suelos para que los árboles que tenemos puedan alimentarse y nos permite tener agua de calidad el año entero. Debería ser. Eso es digamos, un efecto positivo. Debemos en nuestras lecciones ver que el agua en exceso, como todo en la vida, hace daño. Todo en la vida en exceso hace daño. Cada cosa a su medida. Nosotros que tenemos un número limitado de represas, no podemos tener agua en demasía. Si, por ejemplo, cada uno de en nuestras 60 cuencas hidrográficas, cada río, cada arroyo, pudiéramos represarla 4, 5, 6 veces, a veces 10 veces en su recorrido hacia el mar, y eso ya los técnicos, los especialistas, tienen la palabra,
Recuerdo una conversación que sostenía con el ingeniero jefe de la construcción de la presa de Valdesia para la década de los 70 del siglo pasado, a raíz de que una de sus hijas o dos de sus hijas que vivían en el campamento de la presa bajaban a San Cristóbal a estudiar en el colegio donde yo daba clases, Colegio San Rafael en esa época. Y decía que el ejercicio de construir esa presa era un ejercicio que, aunque era novedoso, era la segunda o tercera presa que estaba en proceso de construirse en el país, pero que nosotros teníamos unas condiciones hidrológicas ideales para desarrollar 4, 5 o más represas en cada río. Ya, por ejemplo, hoy, en esa misma cuenca donde está la presa de Valdesia, tenemos la presa de Higüey, la presa de Aguacate, el contralbarce de las Marías, y todavía se pueden hacer en esas mismas cuencas 5 o 6 presas más, pequeñas hidroeléctricas, unas mayores, unas menores, que no tan solo nos van a permitir garantizar ese múltiple uso del agua, sino que van a garantizar la foresta nuestra, que nos debe llevar a la protección de nuestro medio ambiente. Con nuestro medio ambiente protegido, evitamos las inundaciones, controlamos las erosiones y controlamos las afectaciones que normalmente las avenidas de los ríos generan en nuestras ciudades y en nuestras poblaciones río abajo. Digamos, nos está definiendo la primera ayuda que nos da, que darnos el agua, y segundo, la lección de que debemos hacer un plan nacional de desarrollo de presas hidroeléctricas como las hay en otros países europeos, donde no hay una sola gota de agua que caiga al mar sin que la hayamos aprovechado a la máxima expresión. O sea, la idea es de aprovechar el agua en todas sus condiciones para utilidad de nosotros los seres humanos y protección nuestra. También, queridos amigos, nos toca pensar en los efectos negativos. Es agua que cae en demasía, y decimos en demasía cuando hablamos de que hay un acumulado de 400, de 200, de 300 milímetros de agua en un corto plazo de tiempo, y sobre todo si eso se repite varios días, porque nos satura los suelos, genera antes que nada unas inundaciones urbanas o inundaciones en los asentamientos que tenemos en la parte baja de nuestros ríos, generando antes que nada graves afectaciones a la salud, porque esa agua que baja, sea por el río desbordado, recolectando todas las materias orgánicas y desechos que hay en la pradera para encauzarlos hacia el lecho del río y hacer ese lodo, esa tierra marrón, ese composto, que no es más que una mezcolanza del agua potable que normalmente recibimos del río, con todas las contaminaciones habidas y por haber en la cuenca alta que terminan en el río. Primero, afectación grave a la salud. La principal afectación del agua por esa contaminación que se da de manera automática. Mujer que camina en esas aguas, graves afectaciones en su higiene personal. Niños que caminan, también graves afectaciones, porque la ingesta de esa agua contaminada va a provocar graves afectaciones gastrointestinales. Graves afectaciones para nosotros los seres humanos, que normalmente recogemos el agua de los techos
porque la experiencia dice que se contamina el agua y se paran los acueductos, y entonces recorremos el agua de los techos y la metemos en la cisterna. Pero no nos damos cuenta que al recoger el agua del techo, sea un techo de zinc con canaleta o un techo plano, en ese mismo techo andaban paseando los ratones huyendo a la inundación, y es muy probable que una gran cantidad de orina de ratones esté en esos techos recogida por el agua que mandamos a la cisterna, y estamos llenando las cisternas de nuestras casas o los tanques de agua. Toda la leptospira que va a conspirar contra la salud de nuestras familias o de nuestros pueblos. O sea, debemos prestar atención a que debemos garantizar agua potable para varios días de uso, debidamente embotellada, sabiendo que el agua que cae de los techos o el agua que baja de los ríos o por el acueducto no es un agua confiable en el marco de la tormenta. No es confiable porque es probable que el agua cuando baja del río rompa alguna tubería, y al romperse la tubería se contamine el agua que está en el ducto antes de llegar a nuestros hogares, y graves afectaciones. Que es muy probable que los aproches de los puentes que unen nuestros puentes a la entrada de las ciudades, al romper el aproche o al afectar ese aproche, la tubería de agua potable que va por ese aproche sea afectada y que se pueda perder el agua que hay corriendo por ese y que genere afectación. Debo decir en ese momento que la norma, la práctica, la experiencia dice que como un elemento preventivo, tan pronto hay una tormenta, hay que cerrar todos los tanques de acueductos llenos de agua. Todos los tinacos que tenemos en los techos de las casas, cerrarlos llenos de agua. Para que si hay alguna contingencia o alguna afectación, podamos nosotros llenar el agua que debemos consumir, ya sea con tinacos, con tanques o con mangueras, el agua que ya tenemos segura, guardada, para suplir agua potable a las poblaciones afectadas. Debemos hacer una revisión de buenas prácticas y lecciones aprendidas, porque hay mucho conocimiento acumulado en los equipos de agua y saneamiento de cada uno de nuestros países, que pueden compartirse unos con otros, técnicos especializados, instituciones que tienen recursos y capacidades que pueden ayudarnos, aunque haya la afectación, aunque haya turbidez en la planta de tratamiento, aunque se haya afectado la obra de toma del acueducto, aunque se haya afectado la tubería de conducción, hay conocimientos, prácticas y recursos para garantizar el suministro de agua potable, garantizada a cada familia afectada, sea en el lugar de origen o sea en el albergue establecido para brindar la asistencia luego de la afectación. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguiremos conversando con ustedes más acerca de las lecciones aprendidas o buenas prácticas que debemos poner en práctica nosotros luego de la afectación de una tormenta o un huracán con la categoría de Melissa en cualquier momento en nuestros territorios en las islas del Caribe. En breve seguimos con ustedes con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.
analizando en esta parte final los elementos prioritarios que aún no hemos mencionado y que debemos tomar en cuenta en un taller de lecciones aprendidas y de buenas prácticas para garantizar un mejor desempeño nuestro en el caso de que tengamos el pronóstico de eventos con una fuerza catastrófica como la puesta de manifiesto con Melissa en algunas islas, en algunos países vecinos nuestros del Caribe. Debemos considerar que el agua es un elemento adicional a prestar atención. El agua va a afectar, además del tema de salud, y vimos los puntos claves, digamos, como prioritario el tema para el consumo humano, el agua, porque si no garantizamos la protección de esas fuentes de agua, que serían los tanques llenos, los tanques del acueducto llenos de agua, de tal manera que si se rompe la línea de conducción o se afecta la obra de toma o se afecta la planta de tratamiento, cualquier elemento que afecte, podemos alimentar los camiones de distribución de agua bajo el control del Ministerio de Salud, que debe garantizar la calidad del agua en el camión y la calidad del agua al momento de despacharla a las poblaciones afectadas. Y el apoyo y la responsabilidad del equipo de agua, de la autoridad de agua competente en el lugar, sea una de las coras nuestras o sea del INAPA. Hay muy buenas prácticas, hay mucha experiencia, mucha capacidad instalada con los equipos de agua y saneamiento a nivel nacional. Esos equipos que involucran a muchos actores gubernamentales y del sector privado con el único objetivo o con el principal objetivo de garantizar el suministro de agua potable y del saneamiento adecuado a todos y cada uno de los habitantes del país. Debemos resaltar que esa agua, además de lo que afecta a los seres humanos, afecta a las mascotas, afecta a los animales. Y esos animales, esas mascotas son un componente importante del núcleo familiar. Los animales domésticos son un elemento importante de la producción de la cadena alimenticia nuestra. Y además, podemos decir que el agua puede tener un efecto determinante a favor o en contra, dependiendo de las circunstancias de la cadena alimenticia de la producción agropecuaria del país. Hay cultivos que con poca agua mueren y otros que con mucha agua mueren. O sea, hay plantaciones que en un momento requieren mucha agua, mientras que en el momento de la cosecha son enemigos del agua, sobre todo el agua producto de una tormenta, donde pueden haber efectos o de mucha fuerza en las gotas de agua, una lluvia torrencial, o de mucha fuerza porque el agua viene acompañada de vientos. Entonces, debemos nosotros los ciudadanos promover que las autoridades que tienen que ver con la garantía de esa cadena alimenticia que necesitamos se sienten en la mesa con los comités municipales, provinciales o nacionales de prevención, mitigación y respuesta, desde los pronósticos iniciales hasta las épocas pre-impacto y post-impacto. Muchas veces, sabiendo que el agua va a afectar la producción agropecuaria, lo recomendable es recolectar la producción que ya está madura y conservarla para su uso. En otra ocasión
proteger esa desviando o protegiéndola del agua torrencial, o tomando las medidas preventivas de saber en qué lugar se puede y en qué lugar no se puede poner en marcha ese proceso productivo agrícola o agroindustrial o agropecuario, sabiendo que vivimos en una zona tropical donde la cantidad de amenazas de huracanes y tormentas está establecido cada año con mucha anticipación, y paso a paso podemos tomar las medidas de prevención, haciendo las inversiones inteligentes, no tan solo con la siembra de los alimentos o la colocación de los animales, sino hasta con la colocación, o sobre todo con la colocación de las viviendas y los asentamientos urbanos en los lugares recomendados acorde al ordenamiento territorial establecido. Debemos conservar y proteger todas nuestras cuencas hidrográficas. Debemos proteger con el área verde reglamentaria en las orillas de nuestros ríos, arroyos y cañadas, porque solamente con esa acción conjunta de autoridades, comunidades, empresas y grupos organizados podemos juntos contribuir a consolidar esa utopía riesgos cero que nos va a garantizar la sostenibilidad del desarrollo integral por el que tanto luchamos y que tanto necesitamos. Así que muchísimas gracias, queridos amigos, y esperamos que esta recomendación de desarrollar esos talleres de lecciones aprendidas y de buenas prácticas a lo largo y lo ancho de todo el país, partiendo de la revisión de los efectos del huracán, de la tormenta Melissa en los países del Caribe, para sacar el mejor provecho para nosotros y las futuras generaciones del país. Hasta la próxima, queridos amigos. Nos encontramos por estos mismos canales a esta misma hora la semana que viene.